A lo largo de la historia el mundo ha sido testigo de numerosos hechos que han existido. Sin embargo, de tantas cosas que han ocurrido en el mundo, hay una de ellas que genera temor y odio por muchos. Y hablo de las enfermedades. Nadie desea enfermarse y todos nos sentimos devastados cuando nos da una enfermedad por muy básica que sea. Aunque en el pasar del tiempo han creado medicamentos que nos ayudan a combatir ciertas enfermedades, antes no existía nada de esto y tenían que sobrevivir con lo poco que tuvieran. Por eso en este video te muestro las peores enfermedades de la historia. La gripe asiática fue una pandemia que comenzó por el sureste de China y se expandió a todo el mundo, causado por el virus H2N2. Este virus traía con él los siguientes síntomas para las personas: fiebre, dolor de cabeza y del cuerpo, tos, dificultad para respirar, debilidad y la pérdida de apetito, y en otros casos neumonía, que es una infección en los pulmones causada por algunas bacterias o virus, en este caso el H2N2, insuficiencia cardíaca, es decir, que el músculo cardíaco no bombea sangre como debería de hacerlo, provocando en personas vulnerables la muerte. Los que más sufrían en estos tiempos de pandemia eran los niños y las personas con enfermedades crónicas, ya que eran a las que peores síntomas les daban, como también a las personas con problemas respiratorios, ya que requerían mucha atención médica. Se estima que murieron alrededor de 1 y 2 millones de personas en el mundo, siendo China el país más afectado, aunque no hay datos específicos de cuántos fueron, ya que para en ese momento el país no podía publicar nada al exterior, ya que mostrar esos datos era mostrar al mundo que tener una epidemia tan grande en ese momento era ser un fracaso del sistema comunista, así que por eso prefirieron ocultar toda la información. Después de haber pasado una epidemia que inició entre 1957 y finalizó en 1958, exactamente 10 años más tarde, en 1968, empezó a aparecer otra pandemia de gripe, conocida como gripe de Hong Kong. Fue otra pandemia que empezó a brotarse por todo el mundo. Hace su aparición el 13 de julio en Hong Kong, siendo una variante del anterior virus H2N2, ahora llamado H3N2, siendo los mismos síntomas que el virus H2N2, como fiebre, tos, dolor de cabeza, debilidad y escalofríos. La diferencia estaba en que este virus H3N2 no era tan mortal en los síntomas que daba, pero había un único problema: este virus era mucho más contagioso que el anterior H2N2, y eso lo volvió un serio problema, tanto que le costó la vida a entre 1 y 4 millones de personas en el mundo, aunque mayormente fueron afectadas más a personas con problemas respiratorios o que eran muy vulnerables. Esta pandemia dilató 2 años poniendo fin a este virus en 1970. La peste antonina, o también conocido como la plaga de Galeno, llamada así porque fue este quien describió dicha epidemia, originario de la antigua Mesopotamia, en la que actualmente se conoce como Irak. En el año 165 después de Cristo, fue una viruela que afectó en gran parte de los soldados romanos, ya que los romanos regresaban de Persia hacia sus tierras y con ellos llevaban esta nueva enfermedad, que hoy en día se cree que esta pandemia o peste pudo haber sido por una viruela o sarampión. Los síntomas que Galeno habría descubierto de esta peste eran fiebre, vómito, diarrea y ampollas en la piel. La peste antonina causó entre 5 y 10 millones de muertes en el Imperio Romano, lo que representaba entre 7 y el 10% de toda su población. Incluso dicen que el emperador Marco Aurelio murió también por esta enfermedad, aunque esto no es nada oficial y simplemente se tiene como una hipótesis. La pandemia de gripe, o más bien conocido por su popular nombre gripe española, pese a muy increíble que sea, hay una hipótesis que dice que la gripe española no se originó exactamente en España. Verás, es 1918, en pleno de lo que se conoce como la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, cuando se dan los primeros casos de este virus. Es España quien hace pública esta noticia, dando a conocer el virus llamado H1N1. Estos primeros casos suponen que fueron de soldados estadounidenses quienes la llevaron hacia Francia y de ahí fue donde la expandieron, llegando así hasta España, Madrid, donde fue notificado y publicado de dicho virus que infectaba muy rápido a las personas. El virus daba los siguientes síntomas: fiebre alta, tos, dolores constantes de garganta, de cuerpo, de cabeza, fatiga extrema y en extremos casos dificultad a la hora de respirar, colapso de los pulmones, lo que llevaría a la muerte en pocos días o más bien horas. Y te preguntarás, siendo unos síntomas tan común, ¿por qué fue tan letal? El problema venía en que este virus se transmitía tan rápido y fácil que fue lo que provocó terror. El resultado: más de 50 millones de personas muertas por culpa de este letal virus, 5 veces más que los fallecidos de la Primera Guerra Mundial. En el mundo han ocurrido varias pandemias y enfermedades, pero hay una que es muy conocido tanto por su peligrosidad y sus imponentes trajes que usaban los médicos en estos tiempos. Así es, hablo de la peste negra, la pandemia más devastadora de toda la historia de la humanidad. Ocurría entre 1347 y 1352, durando un aproximado de 5 años. Era devastadora no solo por sus síntomas, sino que también por su contagio extremo.
Los síntomas eran fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, abdomen y o brazos. Provocaba también hinchazones grandes y dolorosas en el cuerpo. El principal medio de transmisión eran por la picadura de las pulgas infectadas por la bacteria Yersinia pestis, empezando por pulgas, ratas y ardillas hasta llegar a las personas. En las personas era mucho más contagiosa por los estornudos y el aire que las demás personas inhalaban, siendo una de las más graves y contagiosas. Bastaba un mínimo contacto con otra persona infectada para que también se contagiara. Tanto así que hasta los médicos usaban este tipo de trajes tan conocido para evitar cualquier contacto con las personas. El pico de las máscaras largas eran porque se rellenaban con hierbas aromáticas para filtrar el aire, ya que en esos momentos tenías que estar protegido de cualquier cosa, que hasta se creía que la peste se propagaba por el aire con mal olor. Con un traje de cuero y el bastón que usaban para examinar a los pacientes a distancias para evitar cualquier contacto con ellos. La peste negra causó la muerte de, escucha bien, entre 80 y 200 millones de personas de Europa, Asia y África, es decir, entre un tercio y la mitad de la población del conocido mundo, siendo la pandemia más letal y catastrófica de la historia. Si te ha gustado, te agradecería que te suscribieras y le dieras like para más videos. Adiós.